Bien, lo que vamos a mirar van a ser el tipo de aprendizaje o tipos de entrenamiento de las redes neuronales. Eh, Se comprende como aprendizaje es la manera como va a aprender nuestra red neuronal. De hecho, existe una clasificación para el entrenamiento del aprendizaje. Entonces, la forma que aprende la red neuronal va a permitir cómo resolver diferentes tipos de problemas que se reparten entre dos formas de aprendizaje principales. También se presenta una tercera forma que es el aprendizaje de reforzamiento. Pero en primer lugar tenemos o vamos a tener dos que son los principales, el entrenamiento supervisado y el entrenamiento no supervisado. Y el tercero sería el aprendizaje por reforzamiento. Con respecto al aprendizaje supervisado, bueno, el aprendizaje supervisado seguramente sea la forma de aprendizaje más habitual en la que tenemos. El aprendizaje supervisado se proporciona un conjunto de ejemplos al algoritmo de aprendizaje y esto va a compactar la salida obtenida por la red con más bien va a comparar la salida obtenida por la red con respecto a la que estamos esperando. Entonces, por ejemplo, se puede crear un sistema que permite estimar el precio de un apartamento a partir de un conjunto de datos. Y estos ejemplos contarán un conjunto de apartamentos con sus características, el tamaño, el número de habitaciones, el número de baños, localización, etcétera, y el precio de venta. Entonces, hay dos tareas principales en esto, por lo tanto vamos a tener que entrenar el algoritmo con los datos que conocemos. Vamos a tenerle que pidiéndole una estimación y comparándola con el precio real. Y esa diferencia va a permitir mejorar el algoritmo hasta tener resultados que satisfagan lo que nosotros queremos. Entonces, hay dos tareas principales dentro de las redes neuronales. Eh, Dos tareas que tiene que hacer el aprendizaje supervisado y una es la regresión y clasificación. ¿Ok? Entonces, el problema de la predicción del precio de un apartamento es un problema de regresión y lo que queremos es obtener el valor real, es decir, el precio a partir de los datos de entrada. Entonces, yo le doy, en el aprendizaje supervisado, le doy los datos de entrada y vamos a comparar si los datos en base a los datos de entrada corresponden a los datos de salida. Yo le tengo, en el aprendizaje supervisado, yo le tengo que decir qué es lo que yo quiero que aprenda, o sea, la salida. Por ejemplo, cuando a ti te enseñaba la tabla de multiplicar, del 2, tú te decían tus entradas, tenías dos entradas y tenías una salida. En este caso, 2 por uno siempre va a ser 2. 2 por 2 siempre va a ser 4. Entonces tú tienes tus datos de entrada y tú tienes tu salida. Entonces la salida es el resultado de la multiplicación de tus dos entradas. Entonces el aprendizaje supervisado es lo que ya sabe cuál va a ser la salida y tú tienes que comparar lo que te da como salida, ver si es correcto a lo que le dijiste que aprendiera. Entonces, en el caso de esta clasificación, en el caso de una clasificación, el objetivo es predecir la clase de un elemento a partir de sus atributos. Entonces solo puede haber dos clases. Por ejemplo, predecir si un cliente podría devolver podría devolver su crédito o no, o varias, ¿no? Pero un número limitado, por ejemplo, reconocer un número a partir de una foto de cifras manuscritas. Y bueno, en este último caso tendríamos 10 clases que corresponderían con las cifras del 0 al 9, ¿no? Esas son las dos maneras o las dos principales tareas del aprendizaje supervisado, la regresión y la clasificación. Eh, en el siguiente ejemplo, la imagen, tenemos dos ejemplos. A la izquierda tenemos queremos predecir es el eje de las ordenadas en función del eje X, de las abscisas. Gracias a los ejemplos, las cruces vienen siendo como los ejemplos y podríamos encontrar un modelo que correspondería con la línea trazada
¿sí? Entonces las cruces vienen siendo lo que queremos encontrar y esto es lo que me da la predicción. Entonces, podríamos encontrar un modelo que corresponda con la línea trazada, esta línea pues, roja o naranja que se ve. Entonces, es una tarea de regresión, a eso se le conoce tarea de regresión. A la derecha tenemos dos clases, lo que son las cruces y los signos de suma. Y queremos separar las dos características, x1 y x2. Y también aquí el modelo buscado podría ser la línea trazada. Sin embargo, aquí usamos un problema de clasificación. Las dos clases que queremos separar para este ejemplo, ¿no? Entonces queremos buscar por una parte una clasificación que viene siendo las sumatorias y las cruces. Y por otra parte tenemos lo que es una predicción o una línea que queremos. Entonces las redes neuronales pueden resolver dos tipos de problemas. Sin embargo, no son los únicos algoritmos, que en este caso son los algoritmos supervisados. Entonces, en forma resumida, el aprendizaje supervisado se le va a indicar cuáles son sus entradas y en el aprendizaje supervisado se le dice cuál es la salida. Es decir, yo quiero saber en base a mis entradas qué es lo que yo quiero que aprenda. En la tabla de multiplicación tenemos mis datos de entrada, dos datos de entrada, dos números, 2 por 1, y yo quiero que aprenda que cuando le dé un dato de entrada 2 y le dé un dato de entrada 1, la salida va a ser 2. Entonces existen dos características o dos problemas a resolver, que son la regresión y la otra sería la clasificación. Entonces aquí tenemos lo que es la regresión en base a los datos de entrada, que quiero que me dé como una línea, y la clasificación, ¿no? Entonces, hasta aquí serían el aprendizaje supervisado.